Si quieres poner un subtítulo en tus notas, que dice el arrepentimiento es el primer paso que tomamos hacia Dios. Entonces, el primer paso que tomamos hacia Dios. Y si puedes acompañarme a Hechos capítulo 2, toma nota de versículos 36 a 38. Hechos 2, 36 a 38. Ahí es donde vamos a empezar. Y un poco de contexto en este pasaje es cuando el apóstol Pedro ha dado su discurso, ha dado su prédica, es el día de Pentecostés, ha compartido la palabra y tenemos muchas personas ahí que han recibido al Señor Jesús, están viniendo al Señor Jesús. Es un poco del contexto de lo que está sucediendo. Él acaba de compartir su mensaje, su prédica. Y aquí en el versículo 36, en Hechos 2:36 dice, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón, subraya eso, se compungieron de corazón, porque ¿cuál es lo que sucede muchas veces cuando escuchamos la palabra de Dios? El Espíritu Santo trae convicción a nuestras vidas. El Espíritu Santo no trae condenación, pero trae convicción, y hay una diferencia. Es el enemigo que trae condenación. Y Dios no quiere que estamos viviendo vidas de condenación, condenados por todo lo que estamos recibiendo, las palabras que recibimos o lo que estamos haciendo en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo que trae convicción. Esa es la clave. Eso es lo que está sucediendo en este pasaje. Cuando dice se compungieron de corazón, han sentido la convicción del Espíritu Santo entonces, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Subraya eso en tu Biblia, ¿qué haremos? Porque esa es la clave, ese es el objetivo, porque nosotros queremos ser hacedores de la palabra de Dios. Amén. No solamente queremos ser oidores de la palabra, pero como dice en Santiago 1:22, ser hacedores de la palabra. Entonces yo creo que cualquier ministro, cualquier predicador quiere escuchar esas palabras después de la prédica, que alguien puede venir y dice, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué haremos? ¿No? Porque se trata de ser hacedores de la palabra, no solamente escuchar la palabra de Dios, pero salir y en nuestro diario vivir, poner la palabra de Dios en práctica. No solamente decir, wow, qué lindo mensaje que he escuchado, pero quiero hacerlo, quiero ponerlo en práctica. Entonces, si estamos aprendiendo esta noche sobre nuestra necesidad de arrepentirnos, que tiene que ser una necesidad, entonces si queremos caminar en la palabra, ser hacedores de la palabra de Dios, tenemos que arrepentirnos. Entonces Dios nos está dando un día más, una oportunidad más para revisar nuestros corazones, para ver qué hay en mi corazón, que tal vez se ha levantado, es un obstáculo o ha causado un pecado que ha causado que Dios tenía que girar su rostro en la otra dirección. Nos está dando la oportunidad una vez más de arrepentirnos, de acercarnos nuevamente a Dios. Amén. Entonces se compungieron de corazón y dice, varones hermanos, ¿qué haremos? El versículo 38 en Hechos 2. Pedro les dijo, arrepentíos, subraya eso. Arrepentíos, porque las primeras palabras que dice Pedro son, tienes que arrepentirte. Necesitas arrepentirte. Y por eso es el primer paso hacia Dios. Si queremos tener una relación con Él, si queremos caminar con Él, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos de las cosas en nuestras vidas, del pecado en nuestras vidas, para poder caminar con Él, para poder tener comunión con Él. Y eso, por eso Pedro dice en la primera palabra, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Cuando habla del bautismo, del perdón de los pecados, está hablando de nuestro bautismo en sangre cuando recibimos al Señor Jesús, cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Y también después dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo, hablando de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y hemos estudiado las definiciones del arrepentimiento, que algunos significa volver, significa dar la vuelta, significa un giro de 180 grados, que estamos caminando en una dirección lejos de Dios o separados de Dios.
Estamos caminando en pecado, pero cuando nos arrepentimos, damos la vuelta y podemos caminar en su dirección otra vez, en la dirección de Dios. Podemos ver su rostro nuevamente, porque hemos visto que Él no puede habitar donde hay el pecado, no puede mirarnos cuando estamos caminando en pecado. Por eso tenemos el arrepentimiento, y mañana vamos a estudiar y ver que el arrepentimiento es un don, es un regalo de Dios. Y gloria a Dios por el regalo que Él nos ha dado. Que tenemos este regalo que podemos, cuando estamos separados de Él, tenemos este regalo del arrepentimiento. Podemos arrepentirnos y caminar con Él nuevamente, tener comunión con Él nuevamente, ¿no? Entonces, significa dar la vuelta, volver. Entonces, ese primer paso son las primeras palabras que Pedro dice. ¿Qué haremos? La primera cosa que tienes que hacer, tienes que arrepentirte. Después tienes que bautizarte, tienes que ir creciendo en todo lo que el Señor tiene para nuestras vidas, ¿no? Entonces, en Hebreos 6 vemos que por eso es el primer fundamento en toda la doctrina de Cristo. Hay otros fundamentos que vamos a estudiar, pero por eso estamos estudiando este fundamento, porque cada uno de nosotros necesitamos este fundamento plantado en nuestras vidas para poder seguir adelante con el Señor. Entonces vamos a Mateo 21:32. Mateo capítulo 21, versículo 32, para ver este pasaje. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Tenemos que entender en este pasaje que Jesús está hablando a los sacerdotes, está hablando a los ancianos. Está hablando a personas que siempre estaban leyendo la palabra de Dios, siempre estaban estudiando la palabra de Dios. Personas que deberían reconocer su necesidad de arrepentirse, pero como vamos a ver en otros pasajes esta noche, los fariseos, las personas religiosas no son capaces de reconocer su necesidad de arrepentirse muchas veces, ¿no? Pero está hablando a ellos. Entonces, lo interesante es que podemos conocer toda la palabra de Dios. Tú puedes conocer la palabra, tú puedes citar todos los pasajes y todos los versículos y todavía no reconocer tu necesidad por arrepentirse. Y vamos a estudiar eso esta noche, ¿no? Entonces vemos, ellos no han reconocido su necesidad, ¿no? Entonces, por eso el arrepentimiento es el primer paso hacia Dios. Damos la vuelta y damos la espalda a nuestro pecado, nos alejamos de nuestro pecado y empezamos a caminar más cerca al Señor. Dios siempre nos está llamando a estar cerca a Él, a estar donde Él está. Y cuando estamos donde Él está, estamos más lejos de nuestro pecado. Y eso es lo que Dios quiere. Quiere poner este espacio entre nosotros y nuestro pecado para que podamos tener su imagen en nuestras vidas. Amén. Entonces, pero es interesante en este pasaje que dice, no os arrepentisteis después para creerle. Entonces, lo que sucede muchas veces en nuestras vidas es que muchos tratan de creer primero, solo tengo que creer, pero en realidad el primer paso es arrepentirnos. Cuando dice la palabra, si solo podemos arrepentirnos, después la fe viene. Después viene un aumento en nuestra fe. Pero muchas veces estamos tratando de solo tengo que creer, porque no hay algo que está sucediendo, solo estoy tratando de creer. Pero si podemos tener y tomar este primer paso de arrepentirnos, solo me voy a arrepentir por mis pecados, la fe viene, hay un aumento en nuestra fe y podemos creer más. Es lo que sucede con muchas personas en congregarse, en venir a la iglesia. Muchas personas piensan, pero no soy bueno, no estoy bien. Tengo que arreglar mi vida y después voy a ir a la iglesia y encontrarme con Dios. Porque Él es un Dios santo, es un Dios perfecto. No, y muchas personas piensan, pero no estoy bien, estoy en esos problemas en mi vida. ¿Cómo puedo acercarme a Dios? Pero lo que necesitamos entender es en aquellos momentos cuando no estamos muchas veces caminando con el Señor, cuando necesitamos estar congregándonos, cuando necesitamos estar acercando más a la presencia de Dios y la palabra de Dios. Pero muchas personas tratan de arreglar toda su vida, tengo que limpiar toda mi vida y lavar toda mi vida, estar bien y después voy a acercarme al Señor.
Pero como vamos a ver en un pasaje esta noche, Jesús dice, los sanos no necesitan el médico. Son los enfermos que necesitan el médico. Entonces, nadie está aquí diciendo que somos santos, que somos perfectos. Queremos lograr ser santos, queremos lograr caminar en santidad. ¿No? Pero para muchas personas tienen este problema. Dicen, no puedo acercarme a Dios porque miren todos los problemas en mi vida. Y las manchas y las cosas que tengo. Cuando Dios está diciendo, pero por eso necesitas mi presencia. Por eso necesitas acercarte a mi palabra. Para que podamos arreglar esas cosas en tu vida. Para que podamos limpiar esas áreas en tu vida. Pero cuántas personas cuando están en un pecado o cuando están caminando en un pecado y solo quieren alejarse de Dios, quieren separarse del Señor, quieren esconderse en su pecado y alejarse, cuando en realidad la cosa que más necesitan es acercarse a Él. Estar en la presencia, buscar la palabra de Dios. Porque esas son las cosas que nos transforman y nos limpian, ¿no? Entonces, muchos dicen eso, no puedo ir a la iglesia porque no me siento bien, no estoy bien, pero es el mejor momento para acercarnos a Él. Es el mejor momento para buscar su presencia. Señor, yo no tengo gozo, yo no tengo felicidad, pero ¿sabes qué? La palabra dice, en su presencia hay gozo. En su presencia hay felicidad, hay plenitud de gozo. En su presencia hay paz. No tengo mucha paz, Señor, y estamos tratando muchas veces de buscar paz y felicidad y gozo en tantas otras cosas, en vez de buscarlo en la presencia de Dios, en la palabra de Dios. Amén. Entonces siempre tenemos que acercarnos a Él. Necesitamos arrepentirnos primero. Por eso es el primer paso. Nos arrepentimos, reconocemos el sacrificio de Jesús, el sacrificio que Él hizo en nuestras vidas, ¿no? Entonces corremos hacia Él. Entonces, uno de los problemas entonces que pensamos que la fe viene de nosotros, pero lo que vemos en la palabra de Dios es un don de Dios, es un regalo de Dios también la fe. En Efesios 2:8, toma nota. En Efesios 2, capítulo 8, la palabra de Dios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Incluso la fe que tenemos es un don, es un regalo de Dios. Dios nos ha dado este don, nos ha dado una medida de fe a cada uno de nosotros. Lo bueno es que podemos tomar la medida de fe que tenemos y que podemos hacerla crecer. Podemos aumentar la fe en nuestras vidas. ¿Qué dice la palabra? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si yo necesito más fe, ¿sabes qué? Necesito más de la palabra de Dios. Cuando yo empiezo a leer la palabra, cuando yo empiezo a estudiar la palabra de Dios, ¿sabes lo que sucede? Empiezo a tener más fe. Cuando las cosas suceden en mi vida, o malas noticias, o problemas, empiezo a reaccionar diferente, tengo más fe que el Señor me va a ayudar a pasar por una situación, porque estoy llenándome más de la palabra de Dios. Y tengo una reserva más amplia, una reserva más grande de la palabra de Dios en mi vida. Y eso me ayuda a enfrentar todos los problemas y situaciones y aflicciones y tribulaciones que tengo, que todos tenemos en nuestras vidas. Por eso necesitamos el fundamento en la palabra de Dios. Nos ayuda en esos momentos difíciles en nuestras vidas. Pero es el primer fundamento en la doctrina de Cristo. Eso vemos en Hebreos 6. Vamos a Hechos 26. Hechos 26, versículos 19 y 20. Hechos 26, 19 y 20. El apóstol Pablo aquí hablando delante del rey Agripa dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Subraya, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hechos 26, 20. Haciendo obras dignas del arrepentimiento. Como hemos hablado, tenemos que hablar otra vez que el arrepentimiento no es solo palabras.
Pero el arrepentimiento, mostramos un verdadero arrepentimiento, ¿cómo? En nuestras acciones. Con un cambio de nuestro comportamiento, con un cambio en nuestra forma de pensar, un cambio en nuestro ser. Arrepentimiento no solamente es decir lindas palabras, perdón Dios otra vez, porque hemos estudiado la diferencia entre remordimiento, solo sentir una emoción y nos sentimos mal por nuestro pecado, pero, ay, perdón Dios, pero seguimos haciendo lo mismo, seguimos pecando. Pero un verdadero arrepentimiento es cuando hay un cambio en nuestro comportamiento, dejamos de hacer lo que estamos haciendo. Y eso es cuando es un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Por eso dice, tenemos que hacer obras dignas del arrepentimiento. Las obras, nuestras acciones, tienen que mostrar un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Entonces, no solamente palabras, pero nuestras acciones. Entonces, un verdadero arrepentimiento produce esas cosas en nosotros, un cambio en nuestras acciones, un cambio en nuestro comportamiento. ¿Cuántas veces en mi vida yo estaba tal vez caminando o practicando un cierto pecado y solo era remordimiento? Me sentí mal. No quería hacerlo, tenía esta lucha, como dice el apóstol Pablo ahí, lo que quiero hacer no hago, lo que no quiero hacer eso hago. Y esta es la lucha que cada uno de nosotros tenemos. Pero cuántas veces he dicho, perdón Dios, perdón, pero seguía haciendo lo mismo. Por eso el verdadero arrepentimiento es un cambio en dirección, es un giro de 180 grados. En la otra dirección. Y implica un cambio en nuestras vidas. No solamente una emoción y remordimiento, ay, perdón Dios, y seguimos haciéndolo, pero perdón Dios y no lo voy a hacer otra vez. Ese es un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Tenemos que entender la necesidad que tenemos para arrepentirnos y entender cuán necesario es cada día de nuestras vidas tener un estilo de vida del arrepentimiento. No es una cosa que sucede solo una vez en nuestras vidas. Cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador, nos arrepentimos de nuestros pecados, pero tenemos todavía residuos del pecado en nuestras vidas. Seguimos cayendo muchas veces en pecado. Y tenemos que seguir levantándonos y seguir arrepintiéndonos. Pero Dios nos ha dado este don, nos ha dado este regalo para que podamos caminar con Él nuevamente. Pero tenemos que reconocer que es una necesidad. Cuando tú tienes una necesidad de algo, es como que no hay otra opción, tengo que tener esa cosa. Es una necesidad que yo tengo. No es solo un lindo deseo, no solamente lindas palabras o un anhelo, pero es una necesidad que yo tengo. Tenemos que reconocer nuestra necesidad de ser enseñados. Muchas personas ni siquiera pueden reconocer su necesidad de estudiar la palabra de Dios, de leer la Biblia, de conocer más del Señor. Cada persona tiene que reconocer su necesidad de sentarse para ser enseñados, para ser llenados de la palabra de Dios, para poder dar más a otras personas porque están recibiendo. Y de la misma manera tenemos que reconocer nuestra necesidad del arrepentimiento, nuestra necesidad de arrepentirnos. Y cada uno de nosotros tenemos que reconocer esta necesidad. Toma nota en Proverbios 16:18. Proverbios 16:18, dice la palabra, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. Entonces, cuando alguien dice, ¿por qué tengo que arrepentirme? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué he hecho mal para arrepentirme? Entonces, cuando hablamos así, cuando las personas hablan así, es simplemente un orgullo en sus vidas, es una soberbia diciendo, yo no necesito cambiar nada en mi vida. Eso es lo que hace alguien que está caminando con orgullo, caminando con estas cosas. Yo estoy bien con Dios, ¿qué problema hay? ¿Qué he hecho yo? ¿Por qué tengo que arrepentirme? Y son personas que nunca quieren poner la luz sobre sus propias vidas, nunca quieren revisar sus propios corazones. Y como vamos a estudiar, eso es simplemente ser un fariseo, es simplemente ser una persona religiosa, que quiere criticar y juzgar todas las otras personas, pero nunca quieren revisar su propio corazón. Quieren decir, yo sé lo que tú necesitas cambiar en tu vida,
pero no me importa lo que yo tengo que cambiar. Amén. Entonces eso es lo que es ser un fariseo. Vamos a hablar un poco más sobre eso. Pero tenemos que reconocer que tiene que ser un estilo de vida el arrepentimiento. Vamos a Efesios 4, 26 y 27. Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 27 dice, ni des lugar al diablo. Tenemos que ver eso una vez más, porque ¿qué está diciendo cuando habla de que no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Está hablando de mantenernos enojados o indignados contra el pecado en nuestras vidas. Y también reconocer cada día la necesidad de arrepentirnos, de arreglar cuentas con Dios. Y tenemos que hacerlo constantemente. Como les dije, es un estilo de vida. Es, tal vez medio, en el almuerzo vas a tener un problema, vas a caer en un pecado. Necesitas arrepentirte inmediatamente. No es llegar al fin del día y a las 11:30 dices, ay Señor, tú sabes que, ay, cuánto he pecado hoy, Señor, ay, perdóname Señor por todo lo que he hecho hoy. No, en el momento, no tenemos que dejar que este tiempo pase. ¿No? Tenemos que arrepentirnos lo más rápido posible. No acumulamos todos nuestros pecados todo el día y a las 11:59, perdón Dios, ¿no? Empezamos un nuevo día, ¿no? Tus misericordias son nuevas cada día, gloria a Dios. No estamos hablando de eso. Tenemos que arrepentirnos inmediatamente, no dejar que el tiempo pase. Es lo que el enemigo quiere. Él quiere que más tiempo pase, dice, y va a tratar de llenar tu cabeza con tantas mentiras de Dios no quiere hablar contigo, mira cuán pecador eres y dices que eres cristiano, ¿cómo puedes actuar así? Y el enemigo trata de poner espacio entre nosotros y Dios. Esa es la lucha que tenemos constante en nuestras vidas. ¿No? El enemigo tratando de poner espacio entre nosotros y Dios. Y Dios tratando de poner espacio entre nosotros y nuestro pecado. Y ahí está la lucha constantemente que vamos a pasar por cada día de nuestras vidas, ¿no? Pero tenemos que mantenernos enojados, indignados contra el pecado en nuestras vidas. Cuando hemos estudiado el pasaje en 2 Corintios 7, una de las cosas que es uno de los resultados de un verdadero arrepentimiento, dice, ¡qué indignación! Estamos hablando de una justa indignación en contra del pecado en nuestras vidas. Que tenemos que mantenernos siempre enojados contra el pecado, no enojados contra las personas, pero enojados con el pecado que hay en nuestras vidas. Y sí, tal vez vamos a seguir cayendo, pero tenemos que seguir levantándonos. Y cada vez deberíamos levantarnos más enojados contra el pecado que hay en nuestras vidas. No quería hacer eso. ¿Cómo he hecho eso otra vez? Y enojados contra el pecado en nuestras vidas. Y no dejando que ningún día puede pasar en nuestras vidas sin estar enojados, ¿no? Porque hay una progresión del pecado en nuestras vidas, una progresión del error que hemos estudiado un poco en Proverbios 7. Pero no sucede de la noche a la mañana. Muchas cosas empezamos a un día descansar, un día abrimos una puerta en nuestras vidas, el enemigo empieza a atacarnos, a aprovechar, y poco a poco empezamos a separarnos de Dios, empezamos a alejarnos de Dios. No necesariamente sucede de la noche a la mañana. Como dice la palabra, un poco de sueño, cabeceando un poco. No empezamos a descansar, tomar descansos del Señor. Hoy no voy a leer. No voy a estudiar, hoy no voy a orar. Y después pasa el tiempo y nos levantamos un día, estamos lejos de Dios. Entonces no sucede de la noche a la mañana, es una progresión también. Pero ¿dónde empieza todo eso? Empieza cuando hay una falta de reconocer nuestra necesidad de arrepentirnos. Cuando un día decidimos, no tengo que arrepentirme por eso, y empezamos a alejarnos de Dios. Es allí donde empieza todo. Y eso vemos en la misma vida de David. Que David empezó solo no saliendo a la guerra, no saliendo a la batalla donde necesitaba, donde todos los reyes estaban peleando. Él decidió, hoy voy a tomar un descanso, hoy no voy a ir a la batalla, hoy no voy a pelear.
Y lo que sucedió en la vida de David es que abrió una puerta y cayó un pecado terrible en su vida. Y empezó con solo decir, me voy a quedar aquí, no voy a seguir peleando hoy, no voy a luchar hoy, voy a bajar mi guardia hoy. Y ha caído en otros pecados. Entonces no solamente adulterio, pero después en planear la muerte del esposo de Betsabé, también en mentira y con la mentira, para una de las cosas que sucede cuando empezamos a mentir, tenemos que seguir mintiendo o no, para mantener eso, ¿no? Entonces, David cayó en un pecado horrible, tremendo, terrible en su vida, y empezó porque un día él no ha reconocido su necesidad de arrepentirse, y ha empezado a caer, ¿no? Entonces, en Santiago 1:12, Santiago 1 versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces hay una corona para aquellas personas que resisten la tentación y que reconozcan su necesidad de arrepentirse. Tenemos que de mantenernos enojados contra el pecado en nuestras vidas y entender que estamos en una guerra y una batalla constante. El enemigo no va a descansar. Él va a seguir atacándote cada día de tu vida. Él va a seguir acusándote cada día de tu vida. Entonces nosotros no podemos descansar tampoco de nuestra relación con el Señor Jesús. Estamos en una guerra, estamos en una batalla. Si han leído una vez o han visto el pasaje en Efesios 6 que habla de la armadura de Dios, ¿no? La armadura de Dios, que tenemos el escudo de la fe y el yelmo de salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Y muchas personas de una manera religiosa pueden levantarse cada mañana y decir, ahora pongo mi escudo de fe. Pongo el yelmo de salvación, Señor. Tengo mi espada, Señor, tu palabra. No, pero lo que debe suceder es que nunca deberíamos quitar la armadura. No cada día nos levantamos para ponerlo nuevamente. No, yo voy a dormir con mi espada ahí al lado de la cama, preparado para cualquier cosa. No podemos bajar la guardia, ¿no? Entonces no podemos quitar la armadura. Deberíamos tener la armadura puesta en cada momento de nuestras vidas. Porque cuando empezamos a bajar la guardia es cuando el enemigo empieza a atacarnos. Como dice la palabra, después de que Jesús ha vencido la tentación, ha resistido la tentación, dice que la palabra que el enemigo se apartó de él para un tiempo más oportuno. El enemigo va a esperar un momento para atacarte. El enemigo sabe cuáles botones tiene que apretar en nuestras vidas para atacarnos. Entonces él no va a descansar, nosotros no podemos descansar tampoco. Tenemos que mantenernos enojados contra el pecado en nuestras vidas, estando firmes y atentos a todos los ataques del enemigo. Y en Efesios, una vez más, Efesios 4, en el versículo 27, dice, ni des lugar al diablo. Y la palabra lugar es la palabra recámara. Ni des lugar al diablo. Entonces, cuando tenemos y vemos todas las recámaras que tenemos en nuestro corazón, no tenemos nuestro corazón y tenemos varias recámaras y áreas de nuestras vidas, y ese es el campo de batalla. Es lo que estamos tratando de tener la imagen de Jesús en nuestras vidas. Y algunos de nuestras áreas de nuestras vidas o recámaras van a estar llenos del Espíritu Santo. Que Jesús está gobernando. Él es Rey en esta área de nuestra vida. Pero hay otras áreas donde tal vez el enemigo está ganando. Está gobernando nuestras vidas. Entonces dice, tenemos que mantenernos enojados contra el pecado para no dar lugar o recámara al enemigo. Hablando de uno de esos lugares que podemos dar al enemigo, voy a poner en rojo. Tal vez damos un lugar al enemigo. Pero si damos una recámara, significa que él puede atacarnos en todas esas otras áreas también. Entonces eso es esta batalla constantemente, esta lucha que tenemos constantemente en nuestro corazón, en cada área de nuestra vida. ¿Quién va a gobernar? ¿Quién va a reinar?
¿Jesús o el enemigo? Y no queremos dar lugar, no queremos dar recámaras al enemigo. Más bien queremos dar recámaras al Espíritu Santo y a Jesús, ¿no? Entonces, cuando no nos arrepentimos, abrimos la puerta al enemigo para que pueda entrar y que pueda atacarnos. Por eso queremos reconocer nuestra necesidad cada día de arrepentirnos, para arreglar las cuentas con Dios. Y cada día Dios nos da una oportunidad para que podamos hablar con Él, para que podamos arreglar las cuentas, para que podamos ver y decir, eso es lo que he hecho, Señor, es lo que tengo en mi corazón. No quiero que haya un impedimento, que haya un obstáculo entre nosotros, que tu río puede fluir. Y como vamos a estudiar mañana, es un don, es un regalo. Qué precioso regalo que el Señor nos ha dado. ¿Y qué es lo que sucede? Empiezas a conocer la gloria de Dios, empiezas a tener una relación con la gloria de Dios, sientes el peso de la gloria de Dios, es como que, wow, la presencia de Dios es algo hermosa. Y después, cuando no sientes la presencia, es como que, ay, algo falta aquí. Por eso tenemos el don del arrepentimiento, para arrepentirnos y sentir su presencia nuevamente en nuestras vidas. Amén. Proverbios 14:10, la palabra dice, el corazón conoce la amargura de su alma. El corazón conoce la amargura de su alma. Entonces lo que necesitamos entender aquí es que nosotros sabemos cuáles son las debilidades y las falencias que tenemos. Y tenemos la capacidad de detenernos y no caer en el pecado, ¿no? Entonces, nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades. Y tenemos la capacidad de detenernos, de no caer en el pecado. El Señor quiere darte la victoria sobre el poder del pecado en tu vida. Cuando has recibido al Señor Jesús, has sido liberado de la penalidad del pecado. Y la palabra dice que el pago del pecado es muerte. Y cuando hemos recibido al Señor Jesús, hemos sido liberados del pago. No tenemos que morir, ahora tenemos vida eterna, ¿amén? Pero después, Él quiere liberarnos del poder del pecado. Eso es lo que está pasando en el proceso de santificación en nuestras vidas. Pero lo que tenemos que entender es que hay consecuencias de nuestro pecado. Hay ciertas consecuencias. Dios nos perdona, como dice su palabra en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestro pecado. Él es fiel y justo para perdonarnos. Dios nos perdona, pero lo que no va a hacer es quitar las consecuencias. Nosotros tenemos que vivir las consecuencias de nuestro pecado. En el pecado de David, cuando cometía adulterio con Betsabé, ha nacido un hijo, y la consecuencia es que el hijo tenía que morir. Dios perdonó a David, ama a David, pero hubo una consecuencia, y tenemos que vivir las consecuencias. Entonces tenemos que entender que hay ciertas leyes que Dios ha establecido, y una de las leyes hay una ley de lo que sembramos vamos a cosechar. Entonces es una ley, es algo que Dios ha establecido. Lo que sembramos, vamos a cosechar en un momento. Hay consecuencias de nuestro pecado. Pero no importa tu nivel de crecimiento. No importa si has estudiado la palabra por años o si recién estás caminando con el Señor. O si recién has recibido al Señor. No importa el nivel de crecimiento. Cada uno de nosotros tenemos que reconocer la necesidad de arrepentirnos. No importa el nivel de crecimiento, es una necesidad para cada uno de nosotros. A aprender a arrepentirnos constantemente. A regocijarnos o gozarnos o arrepentirnos. Una de las dos cosas. Debemos estar regocijándonos o gozándonos o arrepintiéndonos. ¿No? ¿Por qué? Porque en su presencia hay plenitud de gozo, en su presencia hay felicidad, ¿no? Entonces, en su presencia hay paz. Entonces, si no siento gozo, felicidad, normalmente es porque yo tengo algo en mi corazón, necesito arreglar las cuentas, necesito arrepentirme de un pecado en mi vida, para después sentir su presencia nuevamente, para poder después sentir gozo nuevamente y sentir paz
en mi corazón, ¿no? Entonces, ¿cuál es la motivación de nuestro corazón? ¿Cuál es la motivación de tu corazón? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Cuál es la motivación de tu corazón? Y como vamos a ver en algunos de esos pasajes sobre los fariseos, sobre las personas religiosas, son personas que solo quieren justificarse a sí mismos. Solo quieren encontrar su justificación en sus propias vidas, en su propia prudencia. Y eso es lo que vamos a estudiar un poco, ¿no? Pero Jesús siempre viene a personas que pueden ver su necesidad. Y personas que entienden que separados de Él no somos nada ni nadie. Y Dios tiene sus maneras de enseñarnos eso. Él tiene sus maneras de humillarnos, ¿no? Y enseñarnos. Porque muchas veces podemos decir, yo no soy nada ni nadie. Sin tu gracia, Señor. Pero solo palabras, en realidad en nuestro corazón no creemos. Pero Él tiene sus maneras de humillarnos muchas veces, de demostrarnos que realmente no soy nada ni nadie sin tu gracia, Señor Jesús. Él tiene sus maneras de hacerlo. Pero es la bondad y la gracia y la misericordia de Dios que nos lleva al arrepentimiento. ¿No? Entonces, toma nota de eso. La palabra pecar significa, la definición es errarle al blanco. Errarle al blanco. Ese es pecar. Estoy tratando de no pecar. No he llegado ahí, pero estoy pecando, pero estoy intentando no pecar. Eso es lo que queremos en nuestras vidas, que sea nuestro testimonio. Hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. Practicar el pecado es como, ni siquiera estoy intentando a no pecar. Pero pecar muchas veces es errarle al blanco. Estamos intentando no pecar, pero seguimos cayendo muchas veces. Y tenemos que seguir levantándonos. Seguimos levantándonos. Amén.